¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica a esta hora de la mañana, 8:03. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile en el último día de esta semana, 8 de abril, día viernes. Y comenzamos nuestra revisión de inmediato con los temas más importantes, nuestros titulares y un adelanto de lo que estaremos revisando a continuación en los próximos 30 minutos. Partiendo por los detalles del anuncio que hizo el gobierno ayer de un plan de recuperación económica inclusivo. Más de 3.700 millones de dólares se van a destinar a este plan que contempla una serie de medidas. Por ejemplo, la extensión del IFE laboral, el aumento también de algunos subsidios para la reincorporación al trabajo. Hay también un foco puesto en tratar de congelar ciertos precios por la vía del apoyo directamente desde el Estado. Un congelamiento de precios que podría repercutir evidentemente en el bolsillo de los chilenos. La creación de 500.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos enfocados fundamentalmente en las mujeres. Son algunos de los titulares que dejó el anuncio hecho ayer por el presidente Gabriel Boric y por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Los trabajadores más golpeados lo necesitan, decía el ministro Marcel, mientras que el presidente Boric ponía el énfasis en que este plan Chile Apoya es un punto de partida para lo que viene hacia adelante. Les contamos los detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Bueno, uno de los anuncios también tiene que ver con un tema bien relevante, que es el del transporte. En el contexto del estallido social, sabemos que este tema pasó a ser uno más que simbólico después de aquel lema de los 30 pesos que de alguna forma gatillaron esa movilización de octubre de 2019. Pues bien, el gobierno ha hecho un anuncio para congelar las tarifas del transporte público, no solo acá en Santiago, sino que a nivel nacional. La noticia llega justo en la semana en que el panel de expertos que calcula precisamente la tarifa para el transporte en Santiago había sugerido una alza de 30 pesos y en otras regiones también se veía y se proyectaba un alza debido fundamentalmente al aumento en el precio del petróleo. Bueno, el gobierno ha decidido inyectar subsidios del orden de 80 millones de dólares de forma que no suba el transporte público en el país. Luego analizamos este tema. La entrevista del día de hoy la enfocaremos en el sector de los alimentos, por el lado de los productores de alimentos fundamentalmente. En el mundo agrícola ven con preocupación lo que está ocurriendo en un contexto donde se juntan muchos factores, aumentos de costos de producción, una sequía también que se transforma en un tema relevante y un aumento de precios en nuestro país que el gobierno busca enfrentar por la vía de un plan que ha denominado Siembra por Chile. Lo que busca es apoyar fundamentalmente a los pequeños y medianos productores para tratar de compensar por esta vía con mayor producción local los aumentos de costos que vienen desde el extranjero. Vamos a conversar en la entrevista del día de hoy en Agenda Económica sobre este tema. Y en otra noticia, el Banco Mundial decidió recortar la proyección de crecimiento para nuestro país a un 1,9% este año, fundamentalmente en un contexto donde la guerra en Ucrania está generando problemas, no solo a nivel local, por supuesto, sino a nivel macroeconómico, nos referimos, y que está generando algunos obstáculos para la recuperación económica post-pandemia. No será el único caso, en todo caso el de Chile, de una reducción de crecimiento. Lo proyecta también a nivel regional para Latinoamérica. Vamos a analizar qué es lo que dijo el Banco Mundial y cuáles son las razones específicas para la reducción en el caso de Chile. Y como siempre revisamos los resultados del mercado de estas primeras horas de viernes, qué es lo que ha ocurrido en Asia, donde ya cerraron las bolsas, y qué es lo que está ocurriendo a esta hora en las transacciones en Europa, es lo que vemos como señales para lo que pueda ocurrir durante el día. 1,34% de aumento para el Eurostoxx, el índice paneuropeo, Londres subiendo 1%, el DAX alemán 1,28% a esta hora de la mañana, mientras que el Nikkei más temprano cerró con un alza de 0,36% en el mercado japonés. Ayer el IPSA tuvo una caída, pero menor a la de los días previos, 0,13% de pérdida, sigue bordeando los 5.000 puntos, esa resistencia que aún no ha podido romper la bolsa local. El dólar, en tanto, ayer subió 0,59% y cerró en 805 pesos. (8:07). Vamos a la noticia del momento porque acaba de liberarse el dato del IPC. Pongan mucha atención porque la inflación sigue subiendo y con mucha fuerza. El IPC de marzo, escuche bien, aumentó 1,9%. Es una alza brutal para el indicador de inflación en nuestro país. El índice de precios al consumidor, según informa el INE a esta hora,
ha subido fundamentalmente por el peso que tiene el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el segmento de toda la medición que hace el INE que ha subido con más fuerza, 1,9%, cuando el mercado en la última encuesta de operadores financieros estaba esperando en torno a un 0,8% de inflación para el tercer mes del año. Sabemos que marzo es en general un mes de mayores gastos, de una inflación más alta, pero este número definitivamente estaba completamente fuera del rango de lo que esperaba el mercado. Para tener una referencia, el año pasado, marzo de 2021, el IPC fue de 0,4%. Para marzo del 2020, en plena pandemia, eso sí, en un contexto muy distinto, 0,3%. Para marzo de 2019 estábamos hablando de un 0,5%. O sea, aquí estamos hablando de un número 3 o casi 4 veces más alto de variación del IPC. ¿Y qué es lo que dice el INE? Para ver el detalle, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que más sube. El alza más importante fue en las carnes, 4,3% en el mes. Pan y cereales, que subió 4,6%. Y de los 76 productos que componen esta división de alimentos y bebidas no alcohólicas, 62 presentan alzas en sus precios. ¿Cuál es el producto más relevante, el que más subido, que tiene más incidencia, más peso en la canasta? El pan, 5,9%. La carne de pollo también tiene un peso relevante y subió aún más, 9,1%, para que tengan referencia de qué es lo que está incidiendo en este dato. Si vamos a otros temas específicos, más allá de alimentos, servicio de transporte aéreo subió más de 20%, servicio de enseñanza universitaria más de 6,8%, los cigarrillos subieron 6,1% y en las bajas solo incidieron, y por el peso que tienen en la canasta no influye mucho, el servicio de pack de telecomunicaciones, que cayó 9,6%. Ojo con este dato, va a ser seguro la noticia económica del día. 1,9% del IPC de marzo pone más presión todavía para el Banco Central, que ha ido subiendo las tasas con mucha fuerza, pero al parecer no está logrando el objetivo de cambiar las expectativas de inflación a largo plazo. Fíjense que en el último año, con este dato, con el que conocimos hoy día, la variación en 12 meses ya llega a un 9,4%, para tener esa referencia a la vista. Bien, el dato del día, el IPC, acaba de liberarlo el INE, 1,9% en el mes de marzo. 8,10. Bueno, este era un tema bien relevante para el gobierno al momento de anunciar su plan de recuperación económica inclusivo. Querían tratar de aliviar el bolsillo de las familias en un momento de alta inflación. Vamos a revisar las medidas que anunció el gobierno, las más importantes. Algunas de ellas están enfocadas precisamente por ese tema. En materia de empleo, el objetivo es generar 500.000 puestos de trabajo. El IFE laboral se extiende hasta septiembre, pero también hay otros instrumentos que se fortalecen con el objetivo de incentivar a las familias y a los trabajadores que aún no han salido al mercado laboral a que se reintegren a aquel. El transporte público, como les contábamos, hay un congelamiento de precios para todo 2022. Acá hay un punto bien relevante, un proyecto para contener los precios de la parafina. Pone énfasis el gobierno en esto, pensando en el aumento que ha tenido este combustible y lo relevante que es para las familias chilenas en invierno. El IFE, de amplia cobertura, también es uno de los puntos relevantes. Se va a generar un mecanismo que se active de manera automática en caso de crisis, de confinamiento, por ejemplo, de tal forma que el gobierno no tenga que pasar por el Congreso con un proyecto largo que dilata la respuesta del Estado. Y por último, en materia de crédito, acceso a 100.000 pymes no bancarizadas para un total de 3.726 millones de dólares que inyectará el Estado por la vía de todas las medidas anunciadas ayer. Aquí estamos mostrando algunas solamente y son 3.700 millones de dólares que están contenidos en el presupuesto. No hay que buscar más financiamiento extra para estas iniciativas. Vamos a revisar los detalles del anuncio, algunas reacciones también en la siguiente nota de Belén Vázquez. Los vecinos estaban expectantes. Era un anuncio esperado no solo por ellos, también por el mundo político y económico. El plan de recuperación Chile Apoya finalmente se oficializó. Quiero hablarle a diario a quienes comparten la preocupación por el rumbo de la economía. Pero no esa economía de los grandes números, sino la economía de la casa, la economía de la familia. El plan tendrá un costo total de 3.726 millones de dólares provenientes de reasignaciones presupuestarias y el Fondo de Emergencia Transitorio y consta de 6 ejes con especial foco en la recuperación del empleo. Son más de 1.300 millones de dólares en aportes directos a los bolsillos de la familia. Son cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo. Son 1.000 millones de dólares
en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo del gobierno es crear 500.000 plazas de trabajo, de las cuales al menos la mitad serían destinadas a mujeres. En ese sentido, una de las medidas para apoyar la reincorporación femenina al mercado laboral es la ampliación del rango de edad de los hijos para obtener el subsidio Protege. Es evidente que nadie sale a trabajar tranquila o a veces impedida totalmente de salir a trabajar si no tiene con quién dejar a los cuidados a sus hijas e hijos. Tal como se conoció hace unos días, el IFE laboral se extiende hasta septiembre, con foco en lo que el Ejecutivo denominó grupos prioritarios: mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, mayores de 55 y personas en situación de discapacidad. Los montos los estamos revisando y yo creo que es súper importante tener claro que aquí tiene que haber un énfasis hacia los sectores que hoy día efectivamente lo necesitan. Además de fomentar la contratación, el plan busca aliviar el bolsillo de las familias. Para ello, el gobierno incrementará los recursos destinados al FEP para contener el alza de la parafina. En paralelo, revisará las condiciones para que ENAP pueda convertirse en distribuidor de gas minorista. Vamos a hacer funcionar un mecanismo de compensación similar al del MEPCO. Los recursos que se van a comprometer para ese propósito van a estar entre 20 y 40 millones de dólares. Si el país vuelve a un confinamiento, la idea del Ejecutivo es que exista un mecanismo de ayuda para aquellas familias que no puedan salir a trabajar. IFE de cobertura ampliada sería la herramienta, aunque eso sí, no sería universal como se hizo en el gobierno anterior. Sobre la base de lo que fue la experiencia del IFE universal y los otros beneficios que se han entregado, vamos a determinar una cobertura que sea apropiada a los sectores que se ven más afectados justamente por el confinamiento, por no poder salir a trabajar. Para potenciar a los sectores rezagados como la cultura y el entretenimiento, el plan contempla un bono de hasta 450.000 pesos para esos trabajadores y además elimina el aforo en eventos culturales. La beca BAES de la JUNAEP también tendrá un reajuste, 5.000 pesos para llegar a 37.000 mensual desde junio, para un beneficio que no era modificado desde hace casi una década. Todos sabemos de que con 1.300 pesos no se almuerza hoy día en Chile. A esto se suma el congelamiento de la tarifa del transporte público y el alza a 400.000 pesos de salario mínimo este año. Paquete de medidas que, de todas formas, no logró calmar las intenciones de los parlamentarios que insisten en la necesidad de un quinto retiro. Bueno, hubo reacciones, por supuesto, en el día de ayer, fundamentalmente desde los gremios que hicieron su propia evaluación respecto a las medidas anunciadas que incorporan, entre otras cosas, ayuda para las pequeñas y medianas empresas, para el acceso a crédito fundamentalmente. Vamos a escuchar una de las reacciones. Ricardo Meues, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Nos parecen bien los lineamientos gruesos de estos anuncios, pero hubiéramos preferido que estos hubieran sido más inclusivos, acordados con el sector privado en los espacios de diálogo que anunciaron los ministros del sector económico y el propio presidente, ya que entendimos que algunos de estos se iban a abordar en mesas de diálogo tripartito para revisar su implementación, progresividad y su impacto especialmente en las pymes. Bien, hay un reparo desde el punto de vista del acuerdo que se necesitaba, según Meues, para poder avanzar en este plan, aunque el presidente Boric ha dicho es un punto de partida y vendrán otras medidas también. Hay otro análisis interesante sobre lo que vaya a ocurrir en el mercado laboral. La meta es ambiciosa, 500.000 empleos. Ayer en CNN Chile conversamos con David Bravo sobre este tema y resalta dos medidas en particular que podrían alcanzar para llegar a este objetivo. Escuchemos qué fue lo que dijo. Efectivamente, la brecha son 500.000 empleos. El gobierno hace bien en apuntar ese número porque eso es lo que nos falta. Y las dos herramientas que usa el gobierno en sus medidas son correctas. Uno es el IFE laboral, que me parece bien que se extienda. Y lo segundo es algo que se conoce menos, pero que es muy importante, que es el subsidio Protege, ¿cierto? Y que va dirigido a mujeres trabajadoras. Uno de los grandes problemas que hemos tenido para la recuperación de los empleos está en aún las personas que no están buscando trabajo. Y entonces los 556.000 empleos que todavía faltaría para poder llegar a la situación que teníamos antes de pandemia, son empleos que en realidad deben ser incentivados. Bien, 8:17, momento de hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica.
Ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:21 para analizar algunas de las medidas que se están presentando por parte del gobierno para enfrentar un ciclo de alza de precios, sobre todo en los alimentos, que genera preocupación evidentemente. Uno de esos apoyos ha sido denominado por el gobierno Siembra por Chile. Es un programa lanzado esta semana. Vamos a conversar de este tema en un contexto más general. Estamos junto a Cristian Allendez, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cómo está, Cristian? Hola, Sebastián. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Cristian, en términos generales, ¿qué le parece la forma en la que se está abordando el problema del aumento de los precios de los alimentos, que es un fenómeno que se ha visto a nivel global? Claro, la verdad es que es difícil pensar en cómo se aborda, porque el tema, digamos, como lo dices tú, es un tema a nivel global que por diferentes problemas, primero logísticos, está llegando los productos llegan con 30 días de retraso, los barcos o los fletes navieros han aumentado en un 100%, y todo eso, y además influenciado estos últimos 2 meses por la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces se han confabulado varias cosas que han hecho que han subido los precios, los fertilizantes, todo ha subido muchísimo. Sí, claro. Y eso está impactando hoy día en la rentabilidad y también en la subida de los precios a los consumidores. Bueno, Cristian, y en ese contexto, ¿qué le parece a usted el plan lanzado esta semana, este plan Siembra por Chile, que busca de alguna manera generar más producción local? ¿Es un buen punto de partida? Sí, por supuesto, es una buena iniciativa, porque siempre hemos dicho nosotros que es muy importante la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria requiere tener un porcentaje, lo más alto posible, de la producción primaria para el consumo nacional, además de la importación, porque hoy día es imposible pensar en autoabastecerse, sobre todo países como Chile. Estamos con una sequía de ya muchos años, entonces es muy importante esta combinación de producir una parte en el país y la importación del resto de los productos. Ahora, Cristian, entonces, en ese contexto... Sí, Cristian, un segundo, pero ¿qué tan realista es esa posibilidad también? Se lo pregunto porque esto tiene ciertos techos, ¿no? Me imagino, de la capacidad de nuestro país para ir abasteciendo el mercado local, sobre todo a corto plazo. Sí, por eso, Sebastián, te comentaba que es muy difícil pensar en que en Chile nos vamos a autoabastecer, es imposible. El techo está muy bajo, por decirlo de una forma. Entonces, estas son iniciativas que son buenas porque vas pensando en el futuro cómo aumentar, pero además está hecha para pequeños productores, que es, digamos, de tamaño no mayor de 10 hectáreas, que es lo que trabaja INDAP, del Ministerio de Agricultura. Entonces, no hay duda que es una buena alternativa para pequeños productores, pero las grandes volúmenes están en productores un poco más grandes, medianos y grandes, especialmente de la zona sexta, séptima, octava y novena región, que es donde más cereales principalmente se producen. Sí. Cristian, ahora usted describía un escenario de una especie de tormenta perfecta, ¿no? Hay muchos factores que están incidiendo en todo esto. El aumento de los costos de transporte, por un lado, la sequía, por otro, aumento de precios de fertilizantes, etcétera. Hablábamos de este plan de Siembra por Chile, pero como un punto de partida. ¿Por dónde deberían ir entonces otras medidas que busquen evitar un aumento de precios muy fuerte a nivel local, Cristian, dado la complejidad del escenario que usted estaba describiendo? Claro, es bastante difícil, Sebastián, porque hoy día a los productores se les hace también poco rentable producir en el caso de Chile. Entonces, yo creo que esto es un periodo que no sabemos cuánto va a durar, porque le está afectando a las exportaciones también de todos los productos, de fruta, de vino, de semillas, de carne, que se ha encarecido tanto el flete que está siendo poco rentable. Entonces, hoy día no es fácil buscar una alternativa para que no suban los precios. Entonces, esta alternativa que está planteando el gobierno de algún tipo de subsidio es lo que más se asemeja a algo positivo, sobre todo para la gente de más escasos recursos. Porque es bien difícil poner decir, oye, le vamos a bajar el IVA a los alimentos o vamos a hacer
tal exención para los alimentos, para las importaciones. Entonces, es bien complejo. Yo creo que este es un periodo que estamos atravesando que no tengo idea cuánto va a durar. Esperamos que sea lo más corto posible, porque esto afecta fuertemente, digamos, a la rentabilidad y a los flujos de caja de los pequeños, medianos productores y exportadores. Entonces, es bien complejo hoy día la situación y yo creo que hay que buscarle una alternativa de mediano plazo, en el sentido que hay que fomentar. Aquí las imágenes que tú muestras son justamente de embalses de agua, y hay que irse por ese lado. ¿Cómo fomentamos la productividad en el mediano plazo? Porque en el corto plazo es muy compleja. Perdón, Cristian. Cristian, pero ¿eso pasa por un plan de mayor envergadura, por ejemplo, y no medidas aisladas? Quizás un plan de mediano plazo para el fomento productivo del sector agrícola, algo más contundente. ¿Qué esperan ustedes? Sí, totalmente, Sebastián. Por ejemplo, 2 años, por el problema de la pandemia, el gobierno anterior hizo una muy buena ayuda al país, especialmente a la gente de menos recursos, y se inyectaron, no sé, más de 20.000 millones de dólares. Pero si tú dices, ¿qué pasó con esa plata? Que es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Chile. Y esa plata, la verdad que al final entró por un bolsillo y salió por el otro. O sea, se compraron, no sé, televisores, autos, muchas cosas pasaron con estos IFE. Y de infraestructura o de algo que tú pienses en el mediano plazo, nada. Entonces, ahora, por ejemplo, en este plan que quiere hacer el nuevo... ¿Cristian? Sí, estamos conversando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora sí lo escuchamos para el cierre, Cristian. Ya, te decía que es muy importante el hacer un plan de mediano plazo de infraestructura. Sin infraestructura de puertos, de agua, este país, digamos, va a tener problemas en el mediano plazo. Entonces es demasiado importante que los recursos que va a meter el gobierno ahora los meta en cosas productivas, infraestructura, porque al final cuando se entrega una cantidad de dinero a la gente, que es muy bienvenida por ellos, pero debe ser en algo que deje. O sea, por ejemplo, trabajo para construir vivienda, trabajo para construir nuevos puertos. Entonces tienen que ser cosas concretas para, ¿cómo que se llama? Embalses. Tienen que haber cosas concretas para que estas inversiones que son relevantes para el país, van a poner más de 1.300 millones de dólares, tiene que ser algo que en el mediano plazo no estemos conversando siempre qué hacemos con la sequía, qué hacemos con los alimentos. Entonces se necesita algo de mediano plazo concreto y no solamente entregar digamos, recursos que son muy importantes para la gente, pero tiene que quedar. Bien, Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana, muy amable. De nada, Sebastián, gracias a ustedes. 8:29, cerramos Agenda Económica. En unos minutos estamos junto a Fresia Soltofe, Noticias Express.